Hoy vamos a hablar de ecofeminismo. ¿Cómo se explica que la mayoría del ecologismo del mundo esté compuesto por mujeres? ¿En qué se fundamenta el término ecofeminismo cuando las ecologistas no suelen ser feministas y las feministas en general no tienen por qué tener especial conciencia ecológica? Vamos a verlo. El ecofeminismo es una corriente que nace en los años 60, coincidiendo con la segunda ola del feminismo blanco, y que encuentra la conexión entre la liberación de la mujer oprimida y el aprovechamiento respetuoso del entorno. La palabra fue inventada por François Dubon en 1974, que decía que en los orígenes de la humanidad existía un matriarcado donde los hombres y las mujeres convivían en equidad, pero que con el tiempo fue reemplazado por un dominio absoluto del varón sobre la fertilidad de la tierra y de las mujeres, instaurando un patriarcado. El ecofeminismo se distribuye por Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Australia, Finlandia y Venezuela, como consecuencia de los problemas ecológicos. Comenzó con levantamientos importantes como el movimiento Chipko en India, que fue iniciado por discípulas de Gandhi y que evitó la deforestación de los bosques del Himalaya. O por el movimiento Cinturón Verde en Kenia, liderado por Wangari Maathai, que plantó 50 millones de árboles y dio trabajo a muchísimas mujeres pobres. En la actualidad, el ecofeminismo se vuelve interseccional y estudia también la relación entre género, especie, etnia y clase. Vamos con el género. Igual que el sexo es biológico y existe para mantener la especie, el género no es más que una percepción social. Podríamos decir que la identidad de género la hemos inventado nosotros. Esta idea ya se ha explorado por muchas filósofas, psicólogos y artistas, y eso explicaría la existencia de la comunidad transgénero o no binaria. Se ha demostrado que los roles de género del mundo animal se intercambian y se adaptan según el modo de vida de cada especie. Por ejemplo, el pez payaso macho se vuelve hembra cuando la pareja muere, o el caballito de mar macho es el que da luz. El ecofeminismo dice que la mujer es equivalente a la naturaleza, a la conservación de la vida y a la protección de los seres vivos, y que encarna la intuición, mientras que el hombre pertenece al mundo de la cultura y de la razón. Como la cultura es capaz de controlar y transformar a la naturaleza, la cultura se considera superior a ella y con posibilidad de dominarla. El ecofeminismo radical explicaba esto mediante la biología, es decir, la capacidad sexual de la mujer para gestar vida, mientras que el ecofeminismo socialista lo explicaba mediante el rol de género que había tenido la mujer en el cuidado de los niños y del hogar a lo largo de la historia, recogida de leña, cuidado del huerto. Esto la aproximaba a la naturaleza y desarrollaba su conciencia ecológica. Además, Caroline Merchant decía que a menudo los desastres ecológicos se asociaban al carácter emocional de las mujeres, en oposición a la racionalidad masculina, lo que justificaría el dominio del hombre sobre ellas y sobre la naturaleza. Esto provocaba una sociedad patriarcal, donde la cultura masculina, agresiva y destructiva solo conduciría a guerras capitalistas suicidas y al envenenamiento de la tierra, el agua y el aire, mientras que dejaba a la mujer como la única privilegiada para acabar con dicha dominación. Este pensamiento fue duramente criticado en la época porque demonizaba al hombre. Vamos con la especie. Carol Adams, escritora y defensora de los derechos de los animales, indicó que el ecofeminismo tenía que ser además vegetariano. Demostró la falta de empatía de los hombres patriarcales mediante la explotación de animales y mujeres, a los cuales tenían que ver como objetos sin vida o inferiores para poder utilizarlos. Los animales eran vistos como fragmentos según las partes de consumo, y las mujeres eran cosificadas también en fragmentos para poder ser consumidas por la pornografía, el maltrato, la reproducción. De hecho, hay un término que se utiliza para domesticar animales salvajes, que es quebrar su alma o anular su sentido de la identidad antes de poder ser utilizados, y que lo utilizan también los proxenetas para quebrar a las mujeres antes de transformarlas en prostitutas. Además, la agresividad de los hombres quedó demostrada cuando inventaron métodos para torturar y matar a los prisioneros de guerra, tras haberlo probado primero en los animales de ganadería durante miles de años. Que la mujer sea vista como una posesión no es nada nuevo. De hecho, a lo largo de la historia y actualmente, las guerras se han disputado por el control de los territorios, de los ríos, de los minerales, del ganado y también de las mujeres. Todo esto se maximiza con la entrada del capitalismo, al ver animales y personas como recursos de producción. Vamos con la etnia. Vandana Shiva, en India, afirma que las mujeres pobres del mal llamado Tercer Mundo son las primeras víctimas de la destrucción del medio natural, llevada a cabo para producir cosas que se venden en el Primer Mundo. Lo define como una imposición colonial, pues el crecimiento tecnológico llevado por el hombre se aprovecha de la naturaleza como si fuera inerte y pasiva.
Bandana dice que estas mujeres tienen una dependencia especial de la naturaleza y a la vez un gran conocimiento sobre ella, que proviene de la experiencia y la transmisión de generación en generación por mujeres. ¿Qué sucede? Que como la ciencia es una construcción patriarcal y ha excluido a las mujeres como expertas durante toda la historia, este conocimiento ha sido sistemáticamente marginado. Es curioso, porque vemos que el número de superficies administradas por mujeres es solo del 15% en África, del 13% en India y del 9% en Indonesia. Además, nosotras estamos especialmente desprotegidas, pues sabemos que 20 de 26 refugiados climáticos son mujeres, y somos las que sufrimos la mayoría de las muertes por riesgos naturales al estar asociadas a estos recursos. Por último, vamos con la clase social. El capitalismo entró en la sociedad y convirtió a la naturaleza en recursos materiales explotables, al tiempo que invisibilizaba la participación histórica de la mujer en la economía doméstica. Esta separación hace que los hombres broten cada día en su puesto de trabajo, alimentados, lavados, descansados y libres de toda responsabilidad de mantenimiento del hogar y de las personas que viven en él. Claro, como se vuelve imposible para las mujeres compatibilizar el trabajo de mercado y el de mantenimiento de la vida humana, se empieza a crear un mercado de servicios para las mujeres que pueden pagar por evitar el trabajo doméstico y las que tienen que aceptarlo pese a la precariedad. Niñeras, amas de casa, cuidadoras de personas mayores. Esto crea un flujo global de mujeres inmigrantes que asumen las tareas domésticas de otras familias y dejan al descubierto esas mismas funciones en su país de origen, en donde otras mujeres, abuelas, hermanas, se ocupan como pueden, favoreciendo los roles de género en todo el mundo. El ecofeminismo al final plantea varios problemas. Primero, situarnos más próximas a la naturaleza por nuestra capacidad para amar y cuidar no es volver a encerrarnos en las funciones reproductivas y una excusa para mantener la división sexual de trabajo, sabiendo que los hombres son también capaces de hacerlo. En realidad el ecofeminismo no refuerza esto, sino que lo visibiliza. Y segundo, ¿no es injusto añadir un trabajo más a las oprimidas, las de ser salvadoras del planeta? Para que el mercado invisible de los cuidados se valore, es necesario un cambio de modelo que dé prioridad a las relaciones justas entre personas y con el medio ambiente. Hay mucho camino que recorrer. De hecho, en el IPCC, la organización más importante contra el cambio climático, la presencia de mujeres roza el 20% y se quejan de ser pobremente escuchadas. Para que la situación cambie, a los foros de debate y al frente de las instituciones deberán ir mujeres, porque sabrán lo que es cuidar de un anciano o cuáles son los alimentos más sanos. Se ha demostrado que la mejora tecnológica por sí sola no vale, ya que en muchos casos se da la paradoja de Jevons, es decir, que a medida que aumenta la eficacia con la que se usa un recurso, es más probable que el consumo aumente en vez de disminuir. Tiene que haber políticas de reducción y de reorganización, y el ecofeminismo se presenta como una solución para recomponer la conexión entre las personas y la naturaleza, y lograr mantener la vida humana tal y como la conocemos.